Bienvenidos a Un Estudio en la Palabra, una serie de estudios bíblicos enfocados en la cruz de Cristo. Bienvenidos hoy a Un Estudio en la Palabra. Soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a Lauren Larson y el doctor Don Paul Gray, Dave Smith y nuestro invitado especial Jason Stedham de Fort Worth, Texas, ¿correcto? Eso es correcto. Así es. Bueno, yo me siento orgulloso. Lo dijo muy bien. Creo que lo dije bien. Y bueno, ya habrán pasado varias semanas para el tiempo cuando salga la programación al aire, pero Jason predicó 2 maravillosos servicios en el Centro Familiar Amén. de Adoración, un gran mover del Espíritu, tremendo, realmente tremendo tema, o temas, cuando nuestros predicadores, la gente nos deja saber lo que les gusta y no les gusta. Pero doy gracias a Dios, ¿no? Que con nuestros predicadores locales e invitados que tenemos, de los mejores predicadores, creo, en la nación, y le doy al Señor la honra y la gloria por ello. Así que qué bueno tenerte con nosotros, Jason. Es un placer estar aquí, hermano Swagger. Como le dije durante el almuerzo hoy, viajo 45 semanas del año y virtualmente en todas las iglesias a las que visito en la nación, la gente me dice que sintoniza la cadena, ve la programación, tienen las Biblias, los comentarios. Así que usted es muy popular entre los electores de las Asambleas de Dios. Bueno, qué bueno escuchar eso porque esta denominación significa mucho para mí. Mis padres fueron a una iglesia inicialmente, en una iglesia de Asambleas de Dios. Sí, señor. Y el día cuando ellos fueron, aquel domingo en la mañana, yo tenía unos 4 años de edad. Obviamente yo solamente conozco la historia porque ellos la contaron, pero mi papá nunca había visto una Biblia en toda su vida. Nunca había escuchado una alabanza cristiana, ninguna. Y es algo eso extraño, ¿no? Considerando cómo nosotros estamos envueltos en la música cristiana. Y mi mamá, hasta ese momento, había visitado varios funerales. Eso era lo que había conocido en una iglesia. Ella no sabía o tenía idea de lo que era la iglesia. Fueron invitados ellos por un amigo de mi papá. Mi papá tocaba el violín y mi mamá tocaba la guitarra. Ellos tocaban para fiestas, así ellos se ganaban la vida principalmente. Así que este caballero había sido salvo, un amigo de mi papá, y él tocaba el violín también. Lo tocaba muy, muy bien. Y él invitó a mi papá para que llegase a la iglesia para tocar en la iglesia. Tocar en la orquesta de la iglesia, que consistía del violín de este caballero, una guitarra y un piano. Eso era lo que se llamaba la orquesta. Y él llegó a aquel servicio. Y yo he pensado en esto muchas, muchas veces. Mi papá no era salvo, ni siquiera sabía qué era el Señor. Y el pastor lo invitó a pasar al frente y que fuese a tocar las alabanzas. Y muchas veces he pensado, si ese pastor no hubiese usado sabiduría, y mi papá no siendo salvo, mi mamá tampoco era salva, y hubiese dicho, no pueden tocar porque ustedes no son cristianos, no pueden. Probablemente yo no estuviese aquí el día de hoy. Así de importante es eso, ¿no? Cosas pueden suceder que pueden cambiar el destino de una persona. Sí. Obviamente en ese momento yo tengo 4 años de edad, no tengo realmente yo idea de lo que está sucediendo. Pero sí sé que la primera alabanza, mi papá creo que me dijo que la primera alabanza que tocaron en el servicio aquella noche fue Sí, señor. encontré un amigo a Jesús. Él es todo para mí. Él es el escogido entre 10,000 para mi alma. Y esa fue la primera alabanza que él escuchó, él y mi mamá, ambos. Y usted pregunta, pero ¿y cómo podía tocar si él no conocía eso? Bueno, él podía, él era un buen músico, él podía. No fueron salvos inmediatamente, tomó realmente tiempo, realmente varios años, y es algo extraño. Ellos iban a la iglesia habitualmente, no se perdían el servicio, pero mi papá quería ganar dinero. Esto fue en el tiempo de la depresión. Él quería ganar dinero y él pensaba que tal vez hay algunas cosas que voy a hacer que la iglesia no le va a agradar, a la iglesia no le va a gustar. Pero el Señor tuvo que llamar su atención y lo hizo
cuando se llevó a mi hermanito. Y, y poco tiempo después de eso, ellos pasaron al frente de aquella pequeña iglesia y le dijeron sí a Jesucristo. Y nuestro mundo cambió, Así es. cambió eternamente. Y millones más han sido cambiados desde entonces en todo el mundo. Es la mayor historia jamás Sí, contada. sí, señor. Y yo le doy gracias a Dios porque aquella pequeña iglesia era pequeña. El pastor era un hombre de Dios, era joven. Su primera iglesia desde que se había graduado de la universidad. Y este hombre amaba a Dios, amaba al Señor. Así que yo tengo un lugar en mi corazón para las asambleas de Dios muy especial, como debo de tenerlo, ¿no? Por lo que significó para mi vida, para mi familia, para todos nosotros, para la obra de Dios en general. Las asambleas de Dios durante años. Y yo supongo que, bueno, yo ahora no estoy tan enterado, ¿no? Pero tenía el mayor programa de misiones en el mundo Sí. durante mucho tiempo. Nosotros construimos iglesias en todo el mundo, construimos escuelas en todo el mundo y para las asambleas de Dios. Y el gran alcance en todo el mundo, ese gran mover que la iglesia, algunas iglesias, gigantescas iglesias que tienen 30,000, 40,000 Sí. personas en Brasil y aún otras naciones en Centro y Suramérica y otras partes del mundo. Y fueron misioneros de las asambleas de Dios. Fueron los que establecieron esos fundamentos para esos pastores y predicadores. Y estos predicadores que literalmente cambiaron el curso de la historia. Sé que un doctor de la historia, y no recuerdo cómo se llama ahora mismo, pero él enseñó en una de las universidades en Texas. Él era un historiador y él escribió un libro sobre el evangelismo en Suramérica, ¿no? Él no era cristiano, pero él escribió sobre el evangelismo en Centro y Suramérica, de hecho. Y él llamó a Donnie un día. Yo no lo conocía, realmente Donnie tampoco lo conocía, pero le llamó un día para darle la información. Él había vuelto de Suramérica. Le dijo a Donnie, no creo que ustedes se dan cuenta de lo que el ministerio de ustedes hizo en Centro y Suramérica, en esa parte del mundo. Dijo que miles y miles abandonaron el catolicismo y entraron en el camino pentecostés. El ministerio de ustedes a través de la televisión ayudó a llevar a cabo esa tremenda obra en toda Centro y Suramérica. Y yo le doy gracias a Dios que tuvimos el privilegio de trabajar en esa capacidad y los misioneros de las asambleas de Dios trabajaron con nosotros, ¿no? Y qué Amén. satisfacción poder decir eso porque vimos grandes cosas suceder y le damos al Señor la honra y la gloria por ello. Y le doy aprecio y gloria a esa denominación también, que trabajó fuertemente, incansablemente para llevar el Evangelio al mundo que tanto lo necesitaba. Y gracias a Dios que fuimos parte de eso. Y el pueblo de las asambleas de Dios tiene un lugar muy especial en su corazón para usted, hermano Swagger. Yo Qué le bueno puedo decir escucharlo. eso, le puedo decir que tienen un lugar muy especial para usted. Se habla muy bien de usted en todas las iglesias, ambos por los electores y por los predicadores. Ellos lo aman a Aprecio usted. mucho eso, lo aprecio mucho eso. Muy bien, vamos a empezar a leer el día de hoy en Juan capítulo 15. Estamos enseñando sobre el Espíritu Santo. Los capítulos 14, 15 y 16 de Juan, he debatido en mi espíritu si continúo en esa dirección y trato con esto cuando tiene el capítulo 14 de Juan, tiene palabras poderosas sobre el Espíritu Santo y así el capítulo 16. Pero sentí que debemos, ¿no? Creo que esta es la última semana que estos mensajes que Jesús entrega, ¿no? En estos capítulos 14, 15 y 16. Esto es la última semana de su vida personal. Él iba ya a morir en la cruz. En la próxima semana de cuando Él entrega estos mensajes. Y Él dijo más en ese tiempo sobre el Espíritu Santo en la última semana de su vida. Pensemos en esto. Que lo que Él dijo en la totalidad, los 3 años y medio de su ministerio público. Y quiero reiterar eso otra vez porque es muy importante. Dijo más
sobre el Espíritu Santo durante la última semana de su vida antes de ir a la cruz, que lo que él dijo, tienen que disculparme, yo siento la presencia del Señor y no hay nada como su presencia, damas y caballeros. ¿Por qué él hizo eso? ¿Por qué él esperó la última semana para decir todo lo que él dijo, que fue más de lo que él dijo durante los 3 años y medio de ministerio? Muchas razones, ¿no? Pero una de ellas era porque él estaba con los discípulos durante todo ese tiempo. Él estaba a punto de partir. ¿Entiende eso? Que él estaba a punto de partir. Así que él estaba ayudando a ver algunas cosas que ellos no iban a quedar como huérfanos. El Espíritu Santo vendría y los dirigiría de una manera mayor. Y quiero decir algo que es fuerte, pero creo que es una gran realidad. El Espíritu Santo, ellos o nosotros, aún era más poderoso que la vida personal de Jesús con sus discípulos, ministros. Pensemos en eso. Los grandes milagros que él hizo, eso era algo diferente, pero en lo que tiene que ver con dirección, guianza y ayuda, el Espíritu Santo dentro de ellos, que sería después del día de Pentecostés, era de mayor poder. Y leemos el libro de los Hechos y es obvio Sí, que no amén. son los mismos hombres. Correcto. Son hombres distintos a los que eran, y yo no estoy quitando de lo que Cristo hizo en sus vidas de ninguna manera. No quiero quitar nada de allí. Pero aún el Espíritu Santo, estando en ellos, les dio a ellos un lugar nuevo en las vidas y cuando leemos un poco, no son el mismo hombre. Es como que han crecido de niños a ser adultos, estos discípulos, por la llenura del Espíritu Santo. Yo he dicho esto muchas veces, pero yo fui salvo y bautizado con el Espíritu Santo a los 8 años de edad. Y yo tenía tanta hambre del Espíritu Santo, pero tenemos que ir a la pausa y ya volvemos. Debemos aprovechar toda oportunidad que llegue a nuestras vidas para aprender más sobre el Espíritu Santo, porque, eso es necesario e imprescindible en la vida del creyente. En mis manos tengo 2 de mis libros. Este titulado Hermano Swaggart, aquí está mi pregunta sobre el Espíritu Santo. Le ayudará a entender cosas que tal vez no ha entendido aún. Y también este otro libro sobre la vida y el ministerio de este evangelista. Sé que le será de bendición leer estos libros, serán de fortaleza para usted. Ahora, $20 cada uno o ambos por solo $30. Estamos esperando su llamada. Aproveche estas ofertas llamando o visitando shopjsm.org. Estamos de vuelta. La primera vez que yo escuché del Espíritu Santo que yo pueda recordar, y sé que lo escuché anteriormente, pero no me viene a la mente, fue una mañana en particular temprano. Yo me levanté, entré a la sala donde mi mamá y mi papá estaban, y ellos estaban hablando de mi abuela, la mamá de mi papá. Ella había visitado una campaña de la Iglesia de Dios y el Señor la bautizó con el Espíritu Santo en esa Iglesia de Dios, en esa campaña, y ella era una persona distinta, realmente maravillosamente. La había transformado Dios, tanto así que mi mamá y mi papá, ellos estaban hablando y yo estaba escuchándoles. Ellos decían, ella se volvió loca. Ellos todos iban a la misma iglesia, una pequeña iglesia de Asambleas de Dios. Pero mi abuela fue la primera que fue bautizada con el Espíritu Santo en nuestra familia. Ellos estaban diciendo que ella se había vuelto loca. Ahora solamente habla de la religión, día y noche se pone a hablar en un idioma o algo que nadie puede entender.
Y yo estaba escuchando todo esto y de alguna manera eso no me pareció algo negativo. Era positivo para mí, para ellos no, pero para mí sí lo era. Me subí a mi bicicleta y fui a la casa de mi abuela. Toqué la puerta y ella abrió la puerta y le dije, abuela, así le llamaba yo, abuela Nani, mami y papi están diciendo que tú fuiste a un lugar y estás hablando en un idioma raro que no se puede entender. Es un idioma extraño. ¿Qué es eso? Ella se rió y me dijo, entra y siéntate. Yo te voy a contar lo que sucedió. Cómo el Señor me llenó con su Espíritu Santo. El Señor me llenó de su Espíritu. Y yo me senté en el piso, crucé las piernas, ¿no? Y enfrente de ella me quedé. Ella empezó a contarme cómo el Señor la había bautizado con el Espíritu Santo. Mi abuela fumaba un cigarro tras el otro antes de este evento, pero cuando el Señor la llenó con el Espíritu Santo, ella nunca tocó un cigarrillo otra vez. Bueno, de todas maneras, ella llegó al punto donde el Señor la llenó, ella estaba contando su experiencia, me la estaba contando, y el poder de Dios la tocó, y ella levantó la mano y empezó a hablar en lenguas, y por primera vez en mi vida, yo sentí el poder de Dios. Yo había sentido el poder de convicción del Espíritu Santo cuando fui salvo, pero esta era la primera vez que yo sentí el poder de Dios. En todo mi cuerpo yo sentía algo totalmente diferente. Volví a su casa esa tarde y le pedí, abuela, cuéntame la historia otra vez. El próximo día, a veces hasta 3 veces al día, ella me contaba la misma historia y yo esperaba que ella llegase a ese momento cuando ella levantaba las manos y empezaba a hablar en lenguas. Y en mi mente yo empecé a pensar, yo quiero eso. Y no importaba lo que decía mamá y papá, yo quería eso. Ahora mi mamá y mi papá fueron llenos semanas después, de todas maneras. El caso es que yo puse en mi mente que el Señor no iba a contestar la oración. Yo estaba equivocado, pero no muy equivocado, que el Señor no contestaría mi oración hasta que fuese yo bautizado con el Espíritu Santo. Y pensé yo quiero pedirle algunas cosas, pero no puedo pedirlo hasta que sea lleno del Espíritu Santo. Entonces no estaba muy equivocado, estaba equivocado, pero no por mucho. Y, y luego aquella mañana en un tiempo de oración, cuando el Señor me llenó, pasaron unas 2 o 3 semanas, cuando yo no hablé mucho inglés, francamente. Yo hablaba en lenguas casi todo el tiempo. Mi primo Jerry Lee Lewis fue bautizado con el Espíritu Santo. Mickey Gilley también fue bautizado con el Espíritu Santo durante ese tiempo, conforme al Señor se movió. Y recuerdo que yo fui al correo, de hecho, para comprar un sello. Mi mamá me envió a comprarlo y puse el dinero. En aquel momento costaban 3 centavos las estampillas o los sellos. Y me preguntaron, ¿qué usted quiere? Yo abrí la boca para hablar y empecé a hablar en lenguas. Y él me miró y me dijo, muchacho, ¿qué fue lo que dijiste? Traté otra vez y empezaba a hablar en lenguas. La tercera vez que traté, él me dice, muchacho, yo no te puedo entender. ¿Qué es lo que estás diciendo? Y yo me asusté, tomé el dinero y me fui. Recientemente volví a visitar mi pueblo. Había una actividad para Jerry Lee y para mí allí, en mi pueblito. Y ese correo ahora es un museo. Y yo me paré en aquella ventana, en la misma ventana que cuando yo era niño estuve allí. Y yo creo que esta persona, no sé qué él pensó cuando yo empecé a hablar en lenguas, pero el poder del Espíritu Santo. Sé que el director de misiones de Philip Hogan, ¿lo recuerdan? Él me estaba diciendo en una ocasión que, sabe, a mí me preguntaron cómo logramos todo esto, porque estábamos construyendo iglesias, escuelas en todo el mundo, realmente. Y habían líderes denominacionales que decían, ustedes están construyendo iglesias en todo lugar, ¿y cómo es que están haciendo todo eso? Les dije, hermano Swagger, que era el Espíritu Santo. y lo es. Nosotros Sí, sí. necesitamos la dirección, el empoderamiento del Espíritu Santo. Tiene que ser así. Correcto. Hermano Swagger, recordemos que ya hemos cubierto esto extensamente meses atrás, semanas atrás. Pero la venida del Espíritu Santo
el día del Pentecostés era completamente nuevo. Sí, Su sí, venida para venir a morar dentro del hombre no había sucedido antes. Jesús durante este margen de tiempo dijo que, bueno, no lo dijo, pero debemos entenderlo, que el poder de lo que Dios hizo por nosotros a través del Calvario abrió la puerta para que el reemplazo sí. de Jesús viniera. Y esa era la presencia interna del Espíritu Santo. Mire, El poder, hay victoria sobre el pecado y pureza en el interior. El poder así que cayó en es, el Pentecostés. correcto. Así que el Pentecostés que entendemos el día de hoy tiene que ser entendido en dos segmentos. Existe la primera venida del Espíritu Santo que reside dentro de todo creyente. Y yo, bueno, ya hemos hablado de esto En el anteriormente. momento de salvación. Bueno, sí, pero en Hechos 2, del 1 al 3, el Espíritu Santo comienza a morar dentro de toda persona. Ahora podemos discutir en cuanto a si eso fue antes o no, pero usted no va a encontrar evidencia bíblica. Lo que sí sabemos es que desde ese día en adelante, toda persona que nacía de nuevo tenía la presencia interna del Espíritu Santo. Y es esa presencia que santifica, es esa presencia que liberta del pecado. En segundo lugar, Hechos 2:4. Ahí podemos encontrar la venida del Espíritu Santo en relación a Así el es. poder para el servicio. Sí, Y eso realmente es de lo que usted ha estado hablando, el poder para servicio, la obra que usted hizo en Sudamérica, de lo que estábamos hablando en el último programa y toda la obra que realmente se ha hecho que es efectiva se hace por el poder del Espíritu Santo. Pero el poder de transformación que viene a cambiar a alguien a la imagen de así Cristo es. es la obra del Espíritu Santo, la cual basándonos en el nuevo pacto llega como resultado de la salvación. Esa es la primera obra. Ahora, estos pasajes en Juan tratan con todo eso, no solo con el bautismo con el Espíritu Santo, sino con la Así es. venida del Espíritu Santo, haciendo que ambas cosas sean disponibles y todo Bueno, creyente el debe Espíritu buscar las Santo dos. que llega al corazón y la vida en el momento de conversión cuando la persona es salva, no se puede ser salvo sin el Espíritu Santo. Correcto. Él está allí para limpiar la vida de aquella persona, entre otras cosas. Así es. Y aunque él no sea bautizado con el Espíritu Santo y la evidencia de hablar en otras lenguas, aún todavía pueden tener victoria en sus vidas y corazones Sí, al correcto. creer en el Señor y poner su fe en Cristo y lo que Cristo ha hecho en la cruz. Porque el Espíritu Santo opera a través de la cruz. Y Él Correcto. no obrará, no voy a decir que no va a hacer nada, pero Él no operará como queremos que Él lo haga fuera de la cruz. Bueno, no podía ni siquiera morar dentro del hombre. Jesucristo Bueno, le dijo eso a es sus antes de la discípulos, cruz. correcto, Jesucristo le dijo a sus discípulos, y estos eran hombres legalmente salvos. Él ha estado con vosotros, pero ahora estará en Así es. vosotros. Esto es un requerimiento, un beneficio del nuevo pacto, profetizado en Deuteronomio Ujú. 30, Ezequiel 11, Ezequiel Pero el 36, bautismo con el Espíritu Jeremías, Santo es para servicio. Y es yo para servicio. propongo, y tal vez ustedes estén de acuerdo, pero yo propongo que no va a llevarse a cabo mucho para el Señor sin el bautismo con el Espíritu Santo. Yo creo que dos cosas rápidamente. El bautismo con el Espíritu Santo Mm, expone al creyente a una nueva relación con el Espíritu Santo. Yo creo que el término bautismo en sí mismo nos define todo eso. El ser sumergido en otra persona de parte de Cristo, bueno, eso nos muestra una sensibilidad al Espíritu Santo que está disponible, no garantizado, sino disponible. Y poder que es para servicio, para esas obras sobrenaturales, para el evangelismo que existe. Yo me he dado cuenta que los que no son bautizados en el Espíritu Santo tal vez hablen del Espíritu Santo, pero realmente no hay dependencia, no hay mucha dirección tampoco que suceda relativamente al ministerio del Pero Espíritu Santo. Jesús le dijo a hombres y mujeres salvos, aún sus apóstoles, antes de su ascensión, Él los mandó a ir a Jerusalén y esperar Correcto, la así promesa es. del Padre. Serán llenos del Espíritu Santo Sí, dentro de no muchos días. Él no los sugirió, Él los así es, mandó, correcto. porque en esencia les dijo, no vayan a predicar o a cantar, no vayan a dar testimonio hasta que sean llenos del Espíritu Santo, Así bautizados. es. Y eso es lo que hace la diferencia. Correcto. Estoy de acuerdo con usted.
La venida del Espíritu es el beneficio Sí. del nuevo pacto que comenzó el día del Se Pentecostés. nos terminó el tiempo, vamos a continuar en la próxima ocasión donde nos quedamos hoy. A veces yo quisiera estrangular ese reloj. No se pierdan la próxima programación. Gracias por sintonizar Un Estudio en la Palabra. Visite nuestro archivado de programas en línea en sonlifetv.com.